no te escapes mucho de aquí por si acaso. Sí, no, ahora soy muy disciplinado, se me dice que esté por aquí. Bueno, ¿qué tal habéis comido? ¿Bien? Estupendo. Bien, muchos de vosotros ya conocéis al doctor Calle, sobre todo los que habéis estado ahora en Madrid. Realmente es ese tipo de personas, de enseñantes, de profesores, que a uno siempre le hubiera gustado y le gusta tener. Primero por el gran conocimiento que atesora el doctor Calle en muchas áreas del saber, que van desde el campo de la medicina, neurociencia, psicología, psiquiatría, física, ¿verdad? Entonces para nosotros siempre es, aunque suene muy serio, muy contundente, un gran honor tenerle con nosotros. Somos años ya los que convivimos de estas maneras y consideramos siempre que ese conocimiento que él tiene lo expone de manera extraordinaria y participa con todos nosotros y lo comparte. Y siempre nuestro deseo y nuestra ilusión de favorecer a todo el mundo aquellas cosas que hagamos. Con lo cual, lo que hacemos siempre es ampliar nuestro campo de visión, de conocimiento, para dar a entender que el conocimiento es múltiple, no es una cosa única, exclusiva, destinada. El acercamiento a la diversidad del conocimiento, pues hay que acercarse de distintas áreas del saber, que van desde la física, la filosofía, las neurociencias, el yoga, las filosofías perennes, etc. Así que él, que domina tantos temas, hoy nos acercará un poquito al cerebro, a la conciencia, y vamos a movernos por sus derroteros. Luego terminar, alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer, pues bienvenidos sois, y a lo largo de estos 2 días siempre se ofrece para charlar con quien lo desee, o dudas o preguntas. También agradecer la compañía de María Jesús, que se está convirtiendo en una yogadicta. Los encuentros que tenemos, y agradeceros a los que estáis aquí, y hoy que ha venido Carmen de la India, ¿no? Venido de la India especialmente para estar aquí, curioso. Y Luisa, que ha venido de La Coruña especialmente para estar aquí. Esta mañana no estuvo. Así que gracias, Madana. Somos muy buenos amigos, como él ha dicho, desde hace muchos años, y creo que es una de las cosas que mejor pueden hablar entre personas, ser amigos de verdad. Es algo que desgraciadamente no abunda mucho. Por eso, perdón, lo mejor que podemos hacer o decir es que somos grandes amigos desde hace muchos años, y luego compartimos profesionalmente muchas ideas que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar. Hace un par de días escasamente, María Jesús y yo estuvimos en un sitio muy importante de Madrid. Como no nos gustó el tema, pues prefiero decir quién lo daba, omitir quién lo daba, y por otra parte el sitio. Lo cierto es que a veces hay personas que tienen un gran renombre, escriben muchos libros, y luego se queda uno sin saber ciertamente lo que se sabe, lo que no se sabe. En algunas cosas fue contundente, y yo le digo en eso la razón, decir lo que no se sabe de esa triple faceta de la mente, el cerebro. Luego hablaremos también
cuál es el papel o cuál puede ser el papel del yoga en todo esto, la conciencia, qué se dice de la conciencia en una especialidad como ahora se denomina dura. Ya sabéis, esa denominación a mí no me gusta mucho, pero en fin, de ciencias duras, ciencias menos duras. Entonces la física se considera como una ciencia dura, una ciencia muy básica. Y aunque sea empezar un poco por el final, os adelanto que, por ejemplo, un gran físico teórico y cosmólogo de los mejores que hay en el mundo ahora mismo, Wheeler, escrito W-H-E-E, otra vez L-E-R, Wheeler. Es importante que este hombre diga, quizá podríamos y deberíamos intentar hacer una ciencia que englobara tanto el panorama de la física actual, contemporánea, con la conciencia. Fijaros que la conciencia, como sabéis, además de todas estas filosofías perennes de las que os ha hablado con toda seguridad Madana, pues, no sé, en filosofía se hablaba, en religión, en antropología quizá, pero bueno, y en física hablar de la conciencia no era muy normal. Entonces, que un cosmólogo de la importancia de Wheeler, repito, diga que deberíamos intentar hacer una teoría unificada de lo que significa la física en el mundo moderno y la conciencia, ya es para tomarlo en consideración. Hay otro autor que es un autor muy multidisciplinario o transdisciplinario. Ya sabéis que la diferencia entre multi y trans es que multi es a veces el que entra en una habitación con unas ideas más o menos claras pero fijas y dice, me digan lo que me digan, yo me voy a marchar con lo mío. Y trans es el señor que entra en una habitación con una perspectiva abierta y dice, bueno, pues si dicen algo que verdaderamente me convenza, lo voy a incorporar a mi acervo cultural, por lo menos ahí, ¿no? Entonces hay un hombre que cada vez va cobrando más importancia, escrito el apellido L-A-S-Z-L-O, es de origen húngaro, Ervin, como suena, Ervin, sin H, E-R-V-I-N, Ervin Laszlo, que este hombre se distinguió hace muchos años por ser uno de los creadores de la teoría general de sistemas. Y si decís vosotros qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar, pues fijaros que precisamente tanto Laszlo como von Bertalanffy, ya sabéis que los alemanes a la V le llaman von, que es un título o de nobleza especial, V-O-N, von Bertalanffy, por deletreo esto porque son hombres claves en la ciencia actual. B de Barcelona, E, R, T, A, L, A, N, F, F, Y. Von Bertalanffy, juntamente con Laszlo, fueron los creadores de la teoría general de sistemas. Y fijaros que ambos adelantaron una idea que tiene mucha importancia, y es decir, el ser humano es un sistema, y ahora tenemos que decir qué es un sistema. Por lo pronto ya tenéis una afirmación, sujeta a crítica, a discusión, como os podéis imaginar. Ya sabéis, dicho entre paréntesis, que ya filósofos de la categoría de Schopenhauer decían hace ya mucho tiempo que cuando se abre un nuevo paradigma, o un nuevo modelo, o una idea más o menos revolucionaria, primero se niega. Esto es una tontería. Segundo, se ridiculiza.
Sí, puede ser, esto es una ridícula. Y ya tercero, cuando ya se admite, dicen, bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene esto. O sea que, bueno, pues estos hombres, cuando hablaron de que la persona, que el ser humano era un sistema, dicen, bueno, ¿qué es un sistema? Empiezo también un poco para el final para que no os perdáis. Si digo que todos, estoy convencido de todos los que estamos aquí, sin haber estudiado ni biología, ni medicina, ni nada, sabéis que tenemos en el ser humano, hay un sistema nervioso, un sistema cardiovascular, un sistema endocrino, un sistema digestivo, un sistema locomotor, etc. Lo sabéis, un sistema inmunológico. Bueno, pues estos son, estamos diciendo sistema. Hombre, sistema, luego pasaré a la definición. Sistema, si se considera desde una perspectiva, pero si ese sistema depende de otro sistema superior, entonces se puede decir que es un subsistema, por debajo del sistema superior. En este caso, el ser humano, como tenemos todos estos sistemas, pues de momento el ser humano es el gran sistema. De momento, ya veréis por qué digo de momento. Y entonces todo lo otro, cardiovascular, respiratorio, nervioso, etcétera, etcétera, serían subsistemas. ¿Cómo están estos subsistemas? ¿Cada uno por su lado o están integrados entre sí? ¿Qué quiere decir integrados entre sí? Pues que los unos influyen en los otros. ¿Es así o no? Eso es algo que especialmente la fisiología va comprobando, remachando y cada vez estableciendo más claramente, que todos los sistemas influyen en todos. Enseguida podéis decir, de manera más o menos equivalente, no. De todos estos subsistemas, porque decimos que el ser humano, como los tiene, sería el sistema de momento y los otros son subsistemas, de todos estos subsistemas se reconoce claramente que hay uno que tiene más importancia que los demás, y es el sistema nervioso. Ese es el más importante. Pero si me decís alguno, con toda razón, bueno, será muy importante, pero si le falta a uno el sistema digestivo, ¿qué pasa? Pues que ya no existe la persona, ya es un cadáver. Y si le falta otro como el cardiovascular, ¿qué le pasa? Pues lo mismo. Es decir, una cosa es que todos, para continuar siendo personas, tengamos que disfrutar de todos estos, más o menos reparados, y otra cuestión es decir que uno es más importante que el otro. Fijaos ya que ya empezamos a intuir que si decimos que el sistema nervioso, no hemos hablado de la mente para nada, estamos hablando sistema nervioso. Cuando decimos sistema nervioso, como todos sabéis, decimos, bueno, pero a su vez en el sistema nervioso hay partes muy importantes. Sí, claro. Y cuando decimos el cerebro, pues digo lo mismo que decía hace unos momentos respecto a los otros subsistemas. ¿Qué pasa si al cerebro le falta la médula espinal? Pues que no existe la persona. Y si le falta el sistema vegetativo, pues que le falta. Bueno, entonces, el cerebro, cuando se dice cerebro y mente, queremos decir que es aquella parte más importante, más destacable dentro del sistema nervioso. Yo os podría decir que más que importante, porque todo es importante, yo diría que es la parte más compleja, más misteriosa. En la conferencia que asistimos, María Jesús y yo, que no nos gustó, pues se llamaba La Caja Negra. No lo vamos a explicar. No, pero porque quiero decir que es extraño
que en un sitio de primera categoría, bueno, voy a ir soltando un poco, voy a decir, la Fundación Marx, pues es raro que la Fundación Marx, pues este tipo de cosas no se acometan por todos y cada uno con gran precisión y rigurosidad. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, la caja negra. No, había mucha gente, y yo no sé si es que la gente pues no se entera o no me voy a alejar del centro. Pero lo que señalo es que, para no alejarnos de esto, que si decimos el cerebro, decimos la mente y el cerebro, pues estamos hablando en singular. La mente singular, el cerebro singular, y ya como grandes representantes del ser humano. Fijaos que aquí se abren muchísimas dificultades y muchísimas especialidades, porque avanzo alguna, aunque luego lo veremos sobre ella. Es que el ser humano es una persona sola, solitaria, o está, cuando menos, aunque esté sola en un bosque o en mitad de la calle sin coches, lo que queráis, pero por lo menos está el ambiente, ¿a que sí? El ambiente de una cueva, de un monasterio, de la selva, donde queráis. Cuando menos está el ambiente que le rodea, no va a estar sin nada. Por otra parte, es muy fácil, y sobre todo si estamos hablando de las sociedades normales, que el ser humano esté en contacto con otros seres humanos. Luego ya veis que hay interacción de ese ser humano con más cosas. Pero fijaos de momento en el ser humano aisladamente en sí, está aislado. Decimos, el cerebro, para entendernos, es el representante más destacable del sistema nervioso, que a su vez es el sistema más representativo de todos los subsistemas restantes. Hoy día, en la ciencia actual, se dice, con matices que uno no es lo mismo que otro, dicen, bueno, en el ser humano, inicialmente, porque luego pasaremos a hablar de más cosas, más complicadas, en el ser humano, cuando menos habría que hablar de, bueno, el cerebro del sistema nervioso, el cerebro, primero entre comillas y ahora cada vez le van quitando las comillas, del sistema inmunológico o inmunitario, como le queráis llamar, ya van dos. También el cerebro del sistema digestivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Del sistema digestivo. Y ya no me meto en implicaciones de sistemas que se salen del mundo habitual de la medicina, y entonces si alguien tendrá algo eso que ver con cuando dicen los especialistas en filosofía zen y que el jara no, sin meternos en eso, sin salirnos del mundo de la medicina. Pues como resulta que se encuentra en el sistema digestivo sustancias químicas que son no parecidas, las mismas algunas, que las que circulan por el cerebro, los llamados neurotransmisores, que son las sustancias químicas que pululan por ahí, que el cerebro, dicho entre paréntesis, no solamente maneja información química, sino que maneja información electromagnética. Los que habéis, que algunas de las personas que estamos aquí, o bien le conocéis muy a fondo o la habéis escuchado alguna vez a Rodríguez Delgado, sabéis, este gran neurólogo, que ahora provisionalmente está en San Francisco, como te dije, pero bueno, que ha estado muchos años en España y alguna vez viene por aquí, pues él toda su
investigación se centraba en el control mediante campos electromagnéticos de la actividad cerebral. O sea que veis que es una orientación, actividad electromagnética. Pero si por otra parte decimos que el cerebro tiene sustancias bioquímicas, que por eso las drogas le afectan. Si no entendiera el cerebro de actividad química, pues le daría igual, porque diría, ¿esto qué es? O lo rechazaría, no sé, esto no viene a cuento. Pero sí viene a cuento para él. Entonces una droga lo que hace es sustituir en la medida de lo posible aparte o algunos neurotransmisores, y entonces el cerebro empieza a tener dudas de lo que hace. Como mecanismo, hasta ahora no estoy metiendo para nada la mente, estoy hablando del cerebro como, si queréis, para entenderlo mejor, como maquinaria, una maquinaria electromagnética, una maquinaria de tipo químico. Luego veremos, matizaremos esto. Bueno, ya que estamos hablando del cerebro, el cerebro entiende de más cosas. Claro que entiende de símbolos. Él no le llamará símbolos internamente, le llamará como quiera. Pero ¿por qué digo que entiende de símbolos? Porque el lenguaje, sea el que fuere, son símbolos. Serán pictográficos, como el de los egipcios, o como actualmente el de los chinos. Bueno, me da igual, pero el caso es que cuando ve allí algo expresado en signos, lo entiende, o se le hace entender, porque si no entendiera, no tuviera capacidad de entender signos, no podría aprender chino o japonés o algo así. Luego, como es capaz de entenderlo, entiende de eso, pero también entiende otro tipo de signos, como los lenguajes nuestros. Entonces, que unos los procese más o menos en paralelo, como un símbolo gráfico, o más o menos de manera secuencial, como son nuestros lenguajes, lo cierto es que entiende de las dos maneras. Y yo siempre pongo un ejemplo para que esto se os grabe y lo recordéis. Fijaos que mucha gente dice, claramente, si una persona le dan un estacazo, no hace falta que sea en la cabeza, en la pierna, en las costillas, ¡ay! Y le repercute toda su actividad, no solamente el corazón le late más deprisa y la respiración se hace más o menos jadeante o entrecortada, y la producción hormonal se altera, si pudiéramos medir los niveles hormonales. Ahí cualquiera podría decir, sí, claro, en fin, no es nada de extrañar, como resulta que todo se transmite a través de la biología de lo que compone el ser humano, pues es natural que se altere todo eso. Y digo, sí, pero fíjate, no hace falta darle un palo. Imaginémonos que una persona tiene la garantía suficiente para que la persona a la que se dice lo que voy a indicar, pues se le preste la debida atención y que diga, bueno, lo que dice este hombre no es una broma pesada, es cierta. Por muy bonita que sea la voz de la mujer, con la voz más cautivadora y susurrante, pero si esa mujer tiene un crédito increíble y le dice a una persona con ese tono, como digo, suave y bonito, mira, tu casa que está en tal sitio, con toda tu familia, todo eso está ardiendo en estos momentos. ¿El palo? ¿Dónde está el palo? No le das ningún palo físico, pero se lo das a través del símbolo, o bien se lo escribes. Fijaos, si esa persona, por ejemplo, entiende inglés, se
se lo escribes en inglés, aunque sea español, y le impacta igual. Si entiende chino, se lo escribes en chino y se lo dices así muy suavemente, o se lo dices cantando o como quieras. Pero fíjate, cantando no lo voy a decir por si alguien diría, sí, claro, es que las ondas acústicas. No, se lo dices así. Porque si alguien dice, claro, es que como lo lee, las ondas visuales, sí, pero os voy a adelantar una cosa que seguramente sabéis, seguro, pero lo voy a recordar. El cerebro es el que interpreta las señales eléctricas, de la impresión visual que recibe, por ejemplo, a través, si estoy hablando de imágenes visuales, que está recibiendo a través de la retina. Es decir, el cerebro no es que vea las caras de vosotros a mí, yo a vosotros. No. Lo que pasa es que recibe una serie de impulsos, de fotones, que llegan a nuestra retina lo transforma, y todo el mecanismo que tiene posterior lo transforma en señales eléctricas, y esas señales eléctricas son las que el cerebro entiende, entre comillas, dice, esto lo entiendo, y hace la película. Con lo cual, ya veis que qué interpretación más complicada de un símbolo como la escritura llega a la interpretación de los símbolos por parte del cerebro. Entonces el cerebro se altera, la combinación mente-cerebro, la mente a la pobrecita todavía no hemos hablado nada, se altera, y entonces empieza a alterar el sistema endocrino, el cardiovascular, el respiratorio, y da a la persona a jadear, a lo mejor le da un ataque, un infarto, y ¡pum!, cae allí y cae muerto. Pero vamos, sin llegar a situaciones tan trágicas, pues se puede caer, dar una silla, me tambaleo. ¿Dónde está el palo? El palo es el símbolo. Luego entonces, al menos provisionalmente vemos que el cerebro entiende de electricidad, de electromagnetismo. Ya sabéis que una corriente eléctrica, cuando se mueve, crea al mismo tiempo un campo magnético asociado. Luego, corrientes eléctricas significan fatalmente campos magnéticos asociados. Por eso decimos que el cerebro entiende de electromagnetismo. Y decíamos que entiende de bioquímica. Por eso una aspirina o por eso una droga le hacen efecto. Y por eso un símbolo, tu casa está ardiendo, se lo digas como se lo digas, le hace efecto. Ya veis cómo en este ejemplo que he dicho de la cama, que es cuanto más trágico, mejor para que no se os olvide. ¿Veis cómo esta interpretación de los símbolos le afectan al sistema nervioso, que se encarga de transmitirla al resto de los sistemas? Pero a todos, porque la persona cuando hace así, el sistema locomotor lo ha puesto en marcha. Cuando empieza el pulso, todo, las hormonas que no se ven, pero si alguien le mide los niveles hormonales, se dispara la adrenalina, etcétera, se embota, esa persona ya no sabe reaccionar, quizá. Entonces ya vemos cómo eso nos afecta. Ahora empezamos con otro problema social. Decimos, ¿qué se dice en la ciencia actual? Ahora mismo. No decir el año pasado, no, ahora. Hablamos de la mente, pero ¿se sabe lo que es la mente? ¿O se sabe los efectos, vamos a decirlo, la funcionalidad de la mente? Que es diferente, que es distinto. Una cosa es saber que somos capaces de pensar, que somos capaces de recordar, de decidir, de odiar, de amar, de lo que sea. Esos son todos actos mentales que se transforman
naturalmente en una manifestación orgánica. Aquí está la relación mente-cerebro. Pero si ahora alguno de vosotros me pregunta a mí o a cualquiera, en esto sí que presumo de ignorancia, pero vamos a presumir de ignorancia a fondo. Ni yo ni nadie sabe en estos momentos lo que es la mente. Ahora, cualquiera está cansado de saber la actividad mental, que son todas estas cosas que os digo. ¿Por qué hablamos? Bueno, todo eso. Son capacidades. ¿Que hay una relación? Naturalmente que sí. Yo cuando estoy hablando, pues estoy poniendo en marcha una serie de mecanismos. Fijaos que hay una anécdota muy curiosa de hace muchos años, también muy ilustrativa, de dos personajes. Yo esto cuando me acuerdo, porque trato de que cada charla sea diferente, hablando de lo mismo. Pero cuando lo recuerdo como ahora, me gusta señalarlo. Hace muchos años, dos grandes representantes en dos campos muy diferentes, pero que tienen que ver con la actividad humana. Luria, un gran neurocirujano ruso, que el hombre tuvo la suerte y desgracia, la suerte desde el punto de vista profesional, la desgracia desde el punto de vista humano, de hacer miles y miles de actividades en neurocirugía durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como había mucha gente, pues con trozos de metralla, en fin, en los efectos de la guerra, pues él tuvo que operar a muchos pacientes. Entonces había, aparte de todo lo que ha escrito Luria sobre la actividad cerebral y todas estas cosas, pues se sabía el cerebro, pues era uno de los mejores neurólogos y neurocirujanos que han existido siempre. Para él, digamos que los recovecos del cerebro no tenían de hipótesis o de teorías, que si el habla tal, que si las zonas del cerebro tales y cuales son las que responsables de que podamos entender, de que podamos hablar, de que tenemos ciertas patologías cuando nos ven estas zonas, ¿ven? Todo muy en línea con lo que él sabía de ese conocimiento profundo de lo que es la neuroanatomía y neurofisiología del cerebro. Entonces, en otro continente diferente, Chomsky, que todavía vive, que como sabéis, muchos de vosotros, pues es uno de los lingüistas más célebres, aparte de por sus actividades políticas, es muy conocido en Estados Unidos y fuera, pero bien, es un hombre que en cuanto a lingüística pura ha sido uno de los grandes creadores y de eso de la estructura profunda y superficial del cerebro y mil cosas de lingüística. Pues se atrevía a hablar de los mecanismos del cerebro tal. Entonces Luria le decía, para que recordéis, pero ¿qué puede usted decir, señor Chomsky, si usted no tiene ni idea, ni siquiera a lo mejor sabe dónde está el cerebro? Entonces, ¿por qué habla usted de mecanismos cerebrales? Entonces Chomsky, que reconocía que era verdad, decía, bueno, pues puede que tengamos que razón en esto. Yo no sé, a lo mejor, dónde está el cerebro, por lo tanto, pero usted de lingüística no sabe nada. Entonces, era un debate entre personas que hablaban lenguajes diferentes. El uno que no sabía nada de lingüística, el otro que no sabía nada de actividad cerebral. Cada uno podía leer por su cuenta lo que había en sus manos. No. Pues fijaos que en el momento actual, una cosa, repito, es que nos digan, pues si me dan un toque aquí y allá en la zona, me da igual, no os diga
no voy a marear con nombres de la zona de Broca, en la zona de Guernica, tal y cual. Entonces, tengo dificultades para hablar o para entender o tal y cual. Bueno, muy bien. Eso es que si la radio la toco allí o la toco allá, pues la radio no se ve bien, no se entiende bien. Pero una cosa es eso y otra es saber lo que es una emisora de radio. Tu aparatito, pues no funciona, pero no sabes bien. Eso no tiene que ver con el funcionamiento de una radio. Lo que pasa es que hay piezas elementales que si no funcionan, pues no funcionan. ¿Por qué digo esto? Porque os señalaba que conocemos lo que son actividades mentales, pero cuando dice uno que parece que es más fácil, bueno, oye, la actividad mental será más o menos compleja, pero dime lo que es la mente para yo entenderme. No, es que tú quieres empezar por lo que no se sabe. Una cosa es que sabéis que la electricidad se maneja para todo, y una cosa es que me digas que es la electricidad. Una cosa es decir que la materia, cualquiera dice, no, materia, cualquier cosa, esto, ahora, y otra cosa es decir qué es la materia en profundidad, no se sabe. Estoy haciendo afirmaciones porque no se sabe. Sin embargo, cualquiera, cuanto menos sepa, más lanzado será para decir, ¿cómo que no se sabe lo que es la materia? ¿Cómo que no se sabe lo que es la electricidad? No, me va a poner ejemplos de la materia y ejemplos de la electricidad, pero no voy a decir lo que es. Pues lo mismo pasa con la mente. Me va a poner ejemplos de actividades mentales, pero no me va a decir lo que es la mente. Entonces, si no me va a decir lo que es la mente, y luego fijaos que aquí ya, cuando entramos en el mundo de la mente, aquí ya empiezan a participar, pues, profesionales que no saben, o porque no les interesa, o porque no han tenido la preparación adecuada, no lo sé, que no saben, vamos a llamarlo biología, por hablar de una cosa muy básica. Entonces, claro, pues si no saben lo que es la mente, y por otra parte, a lo mejor saben mucha biología, pues empiezan a decir, bueno, pues quizá, y aquí ya empiezan especialistas que conocen de una cosa y de otra, pero que vocacionalmente piensan de una forma o de otra. Dicen, no, mira, para mí está muy claro. Una cosa que hoy día se lleva mucho, quizás se lleva más, pero no es contundente. Mira, el cerebro, ¿cuáles son las células fundamentales del cerebro? Las neuronas. Las neuronas funcionan, sí, funcionan, claro. ¿Y cómo funciona? Como he dicho hace un momento, electromagnéticamente y químicamente. Bueno, pues una neurona con otra, ¿qué hace? Pues asociarse y hacer, dos neuronas hacen más que la suma de dos, y tres hacen más que el triple de las tres, y así. Entonces, si tenemos 100.000 millones de neuronas, son muchísimas, menuda red. Eso hará lo que ni se sabe, que sería la actividad mental. Si decimos que la actividad mental es meramente una consecuencia de la actividad neuronal. Entonces esto es una posición casi filosófica. Es decir, mirad, la mente, vamos a decir, reducción. La mente no es más que, en cuanto diga no es más que o es igual que, ya está la regla. La mente no es más que la actividad neuronal complejísima. Ahí sí produce unos fenómenos rarísimos y eso es la actividad mental, ya está explicado. No, eso es una posición. Si queréis ya, los filósofos, en cuanto llegan a eso, dirían, hombre, de eso yo ya entiendo, no de eso, pero de otra cosa que digo. Esto es un enfoque que nosotros le llamamos monista materialista. ¿Por qué decimos monista materialista? Porque decimos que lo único que existe en el cosmos entero, no aquí, es la materia. Y la materia, en un caso muy complejo como es el del cerebro, pues forma eso el cerebro,
funciona todo eso, pues ese funcionamiento del cerebro es lo que se le llama la mente. Luego, yo como filósofo le digo a usted que tiene razón, usted que es un neurobiólogo, y digo que efectivamente, que la mente no es más que la actividad neuronal. ¿No? La posición con eso. Llegan otros, por ejemplo, que has conocido personalmente a Eckers, premio Nobel de Medicina, ya muerto hace unos años, hace poco, pero bueno, ha venido a España varias veces y más ganas, y yo lo conocemos personalmente, le conocimos. Premio Nobel de los más espectaculares, porque no solamente ya lo conocía neurobiología a fondo, sino que se rodeó, como sabíamos los que le conocimos en aquella época, de grandes filósofos de la ciencia de aquella época. Y decía Eccles, bueno, no. Hay una realidad que no sabemos definirla, que es la realidad mental, o la realidad de la mente. Hay una realidad que sí sabemos cómo tocarla, que es la realidad del cerebro, y él tenía una experiencia como neurobiólogo, pues lo conocía por lo que le pasaba, como os he dicho, aquel gran neurocirujano ruso. Entonces, pero, no sé, hay un enganche raro de estas realidades, y entonces junto con Popper, que era el gran filósofo de la ciencia, Popper, escrito otra vez P-R, decía, no, son realidades distintas pero que se engarzan entre sí. ¿Y cómo se engarzan? Hombre, eso ya es para nota, yo que sé, pero que no es la mera emergencia de un fenómeno neuronal, no, es otra cosa. Y como os he puesto ese ejemplo, hay muchos de un bando y de otro. Claro, yo esto lo he dicho siempre. Cuando en una clase te dicen, esta es la clase del superdotados, y dices, sí, y dices, son todos parecidos. No, lo que pasa es que en ciertas materias, verás, Juanito y sus asociados, por allí, y Pedrito y sus otros, por allá. Mira, hay una materia en la que no se ponen las cosas. ¿Qué materia es? Pues, ¿qué es la mente, qué es el cerebro, y qué es la asociación mente-cerebro? Unos dicen que es lo mismo, comunistas, y otros dicen que es más o menos dualismo, es decir, que son realidades diferentes pero acopladas, y claro, como son muy listos, los de este lado y los de este, pues yo que soy normalito, cuando veo a tantos listos, dicen, ¿viste qué dice? Bueno, es que me pones en la red. Yo lo que digo es que no se sabe, porque cuando tú vas a decir que todos son muy listos y que se pelean entre ellos y que no tal, pues lo más conservador es decir que hay grandes dudas. Yo por eso siempre he comentado que cuando alguien dice, sea en la televisión, en la radio, en una conferencia, está claro que la mente igual, eso demuestra que no tiene idea. No tiene idea. Cuanto menos sepa la persona, hace las afirmaciones más contundentes. Eso está claro. Entonces, ya veis que la mente, lo estoy ahora aislando. Si alguien me dice, hay mente sin cerebro y cerebro sin mente, los que dicen que cerebro sin mente no, porque es fatalmente el cerebro en su actividad rarísima tradicionalmente, pues dicen no. Ahora, podría haber mente sin cerebro, en el caso más extremo, ya que esos dualistas, pero ya tenemos ya una banda, que fijaros que estos, los que sabéis de filosofía india más que yo,
sabéis que hay posiciones también en la filosofía occidental, como Berkeley, por ejemplo, los grandes idealistas en general, donde dicen, todo es mente, oiga, todo es mente, y la materia es maya, es ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros, pues eso, somos monigotes de la gran creación. Fijaos que ya nos trasladamos de una visión, ya no solamente filosófica, una visión filosófica, espiritualista, donde ya tenéis que la mente es la que crea todo. Y entonces estaríais en la banda opuesta. Y ya en esa posición extrema, del idealismo extremo, podríais decir, o sea, que usted viene a decir que llegado al caso, si le aprieta a usted, que el cerebro está claro con la mente, y ya, no, el cerebro es todo. Bueno, pues ya ves, sí. Hacerte una pregunta, no sé si me oído luego, porque está en consonancia con lo que estás explicando. Desde el punto de vista más aceptado de nosotros, a través de la evolución de la materia sobre la inteligencia, ¿qué sería lo que está en la práctica? Como que hemos visto, fíjate. Si desde la no inteligencia se inicia un proceso de evolución, aquello que llamamos inteligencia, evolución, y esto, ese es un proceso lleno de crecimiento y de evolución. Desde la nada surge la inteligencia, desde la no inteligencia surge la inteligencia. Yo personalmente creo que la evolución ciega a mí no me convence. Pero además os voy a poner que deben de estar con algo para ver si entre nosotros todavía lo tenemos más confuso, en lugares más claros. Fijaos, y yo no he pasado, ni nos va a dar tiempo a hablar mucho del ser humano como sistema en relación con el entorno y con el cosmos. La radiación cósmica, las alternancias en las perturbaciones solares nos influyen, en las alternancias lunares nos influyen, en la climatología nos influye, pero fijaos, eso más o menos se conoce tal. Pero voy a decir otra cosa más compleja y que está en relación con lo que nos plantea Mágano, que es una pregunta no paranoica, no para Madrid. Es que te digo, Mágano, que en este momento, como tú lo sabes, o sea que como pretexto para decir lo que voy a decir, me parece muy bien, porque tú sabes la respuesta. No, en estos momentos puede decir que fuera de, a título personal, puede decir algo definitivo. Pero fijaos, para que todos tengamos esta idea de la ignorancia de todo lo que no se sabe, vamos a considerar un ser humano, uno en particular, y dice, ¿qué dice la biología moderna desde el punto de vista de pura biología? Desde el punto de vista de pura biología, ¿qué es un ser humano? No, es que ¿cuál es la constitución sin meternos todavía a penetrar en lo que es esto que voy a decir? Que eso es complejísimo, cada parte de esas que voy a decir, pero me basta con llegar a este poder de resolución, o sea, de fineza, de alquilar, tal. ¿Cuántas células tiene un ser humano? Y te dicen, más o menos, todas me dicen, claro, pues puede tener 100 billones europeos, no billones americanos, billones europeos, o sea, 100 y luego 12 ceros después de células. Oye, son unas cuantas, sí, sí. Y dices, pero bueno, es que el ser humano, para que viva como ser humano, es decir, para que sigamos viviendo y no nos desplomemos, porque no nos funcionaría nada, tiene asociadas una serie de bacterias positivas,
Aparte, yo no hablo de las invasoras que son negativas, no, bacterias que nos sustentan, o sea, que están de nuestro lado. Y de como cuántas bacterias hay. Dice, pues de varios órdenes de magnitud, de 5, 6, 7, 8 órdenes de magnitud. Es decir, que si hay 100 billones de células, pues hay a lo mejor 700, 800 billones de bacterias, que nos vamos, cuestas, todos. Y que si esas desaparecieran, colapsamos, porque nos ayudan a mantener nuestra actividad fisiológica. ¿No? Una célula es un organismo terriblemente complejo, porque fijaros que en el núcleo de cada célula existe una biblioteca, que es el genoma, que fijaos, el genoma es el que dice a cada célula lo que debe hacer, que cada célula se especializa en lo suyo, no es lo mismo una célula del sistema, vamos, del tejido, quiero decir, muscular, que otra que está en el hígado. Es diferente. Bueno, cada célula sabe lo que tiene que hacer, en función del genoma que está en el núcleo de esa célula. Que dicho sea de paso, como sabéis, cada célula es muy celosa de ese genoma. Esto que no me lo toque nadie, es que me hace falta una información, pues saca una copia. Y entonces los elementos de la célula sacan la copia para decirle a la que está, las otras que están más lejos, lo que deben hacer para todo ese complejo que funcione. Ahora imaginémonos por un momento que hubiera una bacteria, ya decimos que pueden ser 700, 800 billones, que reflexionara, como estamos haciendo aquí. ¿Qué tinglado es esto? Para que os hagáis una idea, la Vía Láctea, que no tenemos ni idea de lo que es, porque tenemos un trocito de estrellas, nada, no vemos nada, pues tiene a lo mejor 100.000 millones, pero una cosa son 100.000 millones de estrellas y otra cosa son 100 billones, que son 1000 veces más. Entonces, si una bacteria estuviera examinando una Vía Láctea para él, que sería cualquiera de nosotros, es una Vía Láctea, porque, wow, 100 billones de cosas raras, y 800 billones de compañeros míos y yo misma, y todo eso de alguna manera se trasladan como las galaxias se trasladan, cada uno de nosotros como una galaxia trasladándose. Diga, qué lío, todas se comunican entre sí y todas tienen que coordinarse entre sí y todas lo que le pasa a una se entera a otra y tal y cual. Entonces, ¿cuántos cerebritos hay en un ser humano? Entendiendo como cerebro, alguien que se encarga de dirigir la orquesta en su ámbito. Pues millones y millones de cerebritos. Lo que pasa es que a medida que vamos subiendo en la escala, una cosa son las células, otra cosa son los tejidos, otra cosa son los órganos, y otra cosa es la persona, desde el punto de vista biológico, no hay nada más. Hay unas integraciones, digamos una cosa, hay integraciones y jerarquías. El tejido nervioso, pues es más que una célula nerviosa. Entonces, cada tejido tiene una inteligencia, un cerebrito más importante que los otros cerebritos que están debajo. Pero bueno, es que hay una jerarquía y hay una interacción. Y hay una comunicación. No solamente interacción entre lo que está más próximo, sino entre lo que está aquí y lo que está más allá, que son cosas en las que se está trabajando ahora mismo, ¿ves? Efectos no locales, no solamente en su entorno, sino a distancia de unas realidades, una célula con otras que están, pues en otra, fíjate, en la galaxia que constituyen todas las células y todas las bacterias que arrastramos cada uno de nosotros. Entonces ya
Decíamos que un sistema es un conjunto de elementos. Por ejemplo, ¿cuál es un elemento? Una célula es una célula, una bacteria también es una bacteria, que están jerárquicamente organizados, distribuidos e interaccionados entre sí. Pues decir que hay jerarquías de niveles, de cerebritos. En cada célula tendríamos que distinguir cuál es la mente en pequeñito de esos mecanismos. Porque una cosa es que tú estudies la célula, estamos en la misma, y tú dices, sí, ya está. Pues entonces, cuando yo quiero elaborar una proteína, pues me dirijo al genoma, el genoma me dice lo que tengo que hacer, entonces el ribosoma tal me dice, bueno, pero todo eso, el DNA, el RNA, toda esa complicación. Pero bueno, ¿pero qué se encarga de decir todo este tinglado? No, están las instrucciones, pero bueno, ¿quién se encarga de coordinar? Entonces tiene que haber un cerebrito en cada célula. Entonces tiene una mente chiquitita en cada célula. Luego lo que pasa es que las mentes van subiendo hasta que la mente de la persona es la que domina todas las mentes de otros niveles. Por si esto fuera poco, la complicación. Fijaos, que desde el momento en que empiezan a intervenir las ciencias duras, como yo decía, la física, la biología es una ciencia dura, la medicina es otra ciencia dura, todas estas, cada uno empieza a opinar, sus profesionales, y dice, bueno, los grandes cosmólogos, yo he citado antes a uno, pero hay muchos, y en lo que voy a decir, prácticamente todos están de acuerdo en la siguiente frase que dice, bueno, que lío. Y es, los grandes cosmólogos lo que dicen, bueno, yo no sé con certeza cómo se ha originado el cosmos. De momento nos estamos valiendo de eso que se conoce como el Big Bang. Bueno, que a partir de una nada que sería un todo según ese concepto profundo de lo que es la nada o que es el vacío absoluto, pues se crea allí y sale el cosmos entero. ¿Esto qué tiene que ver con lo que tiene el cerebro? Pues digamos que los grandes especialistas de esa ciencia dura, en este caso de la física, dicen una cosa y se quedan tan anchos. Yo he leído todo lo que he podido sobre el tema. Yo estaba encargado durante mucho tiempo en Madrid, en la cátedra de física teórica, en las cátedras de física teórica. Entonces era un tema que me interesaba profundamente. Cuando alguien decía, ¿y sabes tú o usted que hay algo detrás de esto? Y yo no, se dice, señores muy listos, los Juanitos y los Pedritos, dicen, en el momento en que se originó el cosmos, se creó, se originó, lo que queráis, la palabra, el espacio y el tiempo. Que por eso, cuando alguien dice, ¿y antes qué? Metiéndose a filósofo, no yo, sino esos grandes pensadores de la física moderna, de la física cuántica, dicen, no tiene sentido su pregunta. No me diga usted sin sentido. Me dice usted que años más, años menos, usted dice que el Big Bang, suponiendo que eso sea cierto, pues hace, unos dicen 13.500 millones de años, otros 15.000 millones de años. Bueno, vamos a poner una cifra, 14.000 millones de años. Se originó el cosmos. La pregunta que yo le estoy haciendo a usted es, ¿antes qué? Si el número definido fueran 14.000 millones de años, y un momento antes, ¿qué pasaba? Y le vuelve a decir el Pedrito y el Juanito, que pregunte usted otra cosa, que eso es una idiotez. No me quiere usted contestar. No, es que no tiene sentido. ¿Qué quiere decir no tiene sentido? Yo lo he dicho, siempre pongo el ejemplo. Si dice, Madana, lo conocemos todos los que estamos aquí. Si dice uno,
¿cuánto pesa el nombre de Madana? Dicen, tantos kilos. No, no, yo no digo lo que piensa, lo que pesa Madana. Yo digo, el nombre de Madana, ¿que cuánto pesa? Pues es que está usted hablando de una cosa que no tiene sentido. Está usted queriendo saber lo que pesa un nombre. Es que no se puede aplicar una medida, una unidad de medida a otra cosa que no sea lo que le corresponde. Entonces, no se ha inventado, ni se va a inventar una unidad de medida para pesar nombres. Y entonces se dice, luego, eso es una tontería. Bueno, eso depende, porque a veces dices, proyecto que pesado es. No, entonces, lo mismo digo del tiempo que digo el espacio. Te contesta de la misma forma. Bueno, vamos a ver, el cosmos, dice usted que de un punto infinitesimalmente pequeño arrancó todo eso, y eso ¿dónde estaba? ¿Cómo que dónde estaba? Sí, claro, porque nosotros tenemos la manía enseguida de decir, esto está dentro de tal sitio, fuera, habría algo fuera. Es decir, no, mire usted, el espacio, tal como usted lo entiende hoy día, esa pregunta no tiene sentido. Entonces veis que desde el momento en que a alguno se le ha ocurrido, decir que a lo mejor es que esa fenomenología tan rara de lo que es la actividad mental, a lo mejor es que no está sujeta a las coordenadas de espacio-tiempo. Y dice, no. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que acabo de decir, que si no está sujeta al espacio y al tiempo, que va por libre en el mundo actual. Y por eso a usted, aunque no tiene sentido hacer una definición como la que voy a hacer yo ahora, pero usted me va a entender, a usted le cuesta el mismo trabajo mentalmente irse de aquí a la luna que de aquí al sol. Le da igual. Usted se traslada mentalmente de aquí a la luna o de aquí a Saturno, le da igual. No le supone un esfuerzo, caray, ya estoy llegando. Pues a la luna he llegado antes, pero lo que es Saturno, como lejos que está, no, le da igual. Y no tardo más. Entonces, fijaros que son grandes interrogantes que se plantean cuando alguien lo deja caer y dice, a ver si es que lo mental no está sujeto a las categorías espacio-tiempo. Menudo día. Fijaos que esto que parece que ya nos metemos, sí. Una pregunta. Si comentaba cosas tales como los diferentes estados mentales como la vigilia, estos sueños en lo profundo. El sueño profundo, tiempo y espacio, ¿dónde queda si no hay un constructor del mismo, si no hay un perfector, por ejemplo? No, desde el momento, bueno, siempre caemos en lo mismo, desde el momento en que nadie, no yo, eso no tiene importancia, que yo no lo supiera. Antes de que, si no existe un perfector, ¿cómo puede existir lo perfecto? No, me pregunto. No, si es que, no sé, te entiendo. Por ejemplo, aquí habría ya un problema conceptual. Fíjate, aquí habrá un problema. Chino es una cosa diferente. No, claro, mira, desde el punto de vista. Desde el punto de vista conceptual, donde se mezclan no solamente actitudes filosóficas, sino algo más que actitudes filosóficas, aquí habría una enorme diferencia entre un planteamiento budista, como el que dice Miguel Fraile, no existe un yo, y un planteamiento, por ejemplo, como en el de la India, en el hinduismo, donde se habla del Atman, que existe un yo, como en la tradición judeo-cristiana existe un yo. Claro,
ahí ya, fijaos que empezamos a tener problemas, por eso aquí empiezan en cuanto te quieras meter con el problema de lo